En las sociedades desarrolladas del mundo se prolonga la vida y con este fenómeno surge un problema sanitario muy importante. Es la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia. A continuación explicaremos a través de una serie de películas cuáles son los síntomas de esta enfermedad, sus estadios, los distintos tratamientos farmacológicos y las terapias que se aplican en las instituciones especializadas. Todo ello a fin de comprender mejor cómo proceder ante esta epidemia del siglo XXI. También conocida como mal de Alzheimer, este tipo de demencia se da en una de 20 personas de 60 años y en el 50% de mayores de 80 años. Esta enfermedad afecta las áreas de la corteza cerebral que producen y coordinan las funciones intelectuales o cognitivas, nuestra memoria y el lenguaje. Al comienzo, la enfermedad de Alzheimer afecta profundamente la incorporación de memorias recientes, es decir, recordar qué día es hoy o qué comimos anoche, y posteriormente afecta al resto de las funciones cognitivas. El paciente comienza a perder las capacidades de producir o comprender el lenguaje, la capacidad de realizar movimientos corporales previamente aprendidos, de ubicarse en el tiempo y el espacio. Además de estos problemas, también se producen cambios importantes en el carácter y el estado de ánimo. Hay irritabilidad y agresión, cambios en el humor, debilidad física y una predisposición a aislarse a medida que los sentidos del paciente declinan y disminuyen las funciones biológicas. ¿Qué distingue el Alzheimer de otras demencias? La principal diferencia radica en que es una demencia senil, habiendo otras no seniles o preseniles, es decir, afecta a las personas mayores. Además es una enfermedad de la corteza cerebral que produce una muerte neuronal acelerada y mucho más importante que el envejecimiento normal. Es irreversible y degenerativa y afecta a las funciones cognitivas en forma crónica. Si bien no hay información suficiente sobre las causas de la enfermedad de Alzheimer, algunos factores pueden aumentar las probabilidades de padecerla. Entre ellos, los más importantes son la genética y la edad, ya que suele aparecer en mayores de 60 años. Otros factores a tener en cuenta son la hipertensión arterial, la diabetes, los traumatismos de cráneo que el paciente haya sufrido a lo largo de su vida, el colesterol aumentado y el tabaquismo. Por otro lado, aún no se tiene información suficiente sobre las causas de esta enfermedad, ni cuáles son las medidas necesarias para prevenirla. Sin embargo, existen evidencias de que llevar un estilo de vida sano puede ayudar a reducir riesgos personales, así como ejercitar la memoria, estudiar, hacer actividades intelectuales, leer, ver televisión y jugar juegos de ingenio. En las primeras manifestaciones de la enfermedad se puede percibir un trastorno de memoria reciente, es decir, se borra el ingreso de nueva información del cerebro, por lo que la persona puede acordarse de cuándo se casó, pero no lo que comió anoche. También un cambio a nivel conductual. Uno de los primeros síntomas que puede pasar desapercibido es la apatía, que en realidad supone un cambio de personalidad y en la motivación. Si la persona tenía un hobby, pierde interés, o no reacciona emocionalmente de manera significativa ante la pérdida de un familiar. Tampoco reacciona a la alegría. Otra clave es la desorientación en tiempo y espacio. En todos estos casos es fundamental realizar un estudio clínico con un médico especialista, que es la primera instancia para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. En este marco se realiza una serie de pruebas y herramientas que evalúan las respuestas físicas, emocionales y de comportamiento. Se evalúa la memoria de la persona con preguntas sobre hechos presentes y pasados. También se realizan pruebas neuropsicológicas. En segundo lugar, se pueden realizar análisis de sangre para descartar enfermedades que pueden causar trastornos cognitivos, como la sífilis, el HIV, anemias, trastornos renales o hepáticos, y además un examen genético, donde se pueden observar genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer. El tercer grupo de estudios consiste en estudios neurocognitivos o neuropsicológicos, en los cuales se objetivan las funciones intelectuales del paciente para compararlas durante la evolución de su enfermedad. También se las compara con las funciones cognitivas del grupo etario del paciente. El cuarto grupo de estudios tiene que ver con las imágenes. En este sentido, hay que realizar como mínimo una tomografía axial computada del cerebro, pero también es recomendable la resonancia magnética del cerebro, que permite verla definidamente y descartar patologías de otro tipo. Paciencia, cariño y sentido del humor son las armas más valiosas para enfrentarse a esta enfermedad. El Alzheimer tiene varias etapas y entre la primera y la última pasan de 10 a 15 años. Al comienzo, el paciente empieza a percibir pérdidas muy leves de memoria que confunde con trastornos ocasionados por la vejez o el estrés. Con el tiempo, estos síntomas se agravan. El paciente puede perderse al viajar
a un lugar que no le es familiar y tiene dificultades evidentes para recordar nombres y palabras. Además puede aparecer dificultades en el lenguaje, es decir, se reduce el vocabulario y disminuye la fluidez de las palabras. Hay torpeza al realizar tareas motoras finas como escribir, dibujar o vestirse. Puede llegar a leer un libro y retener poco contenido, perder objetos, presentar un déficit obvio de concentración. Posteriormente aparecen dificultades para viajar, gestionar las finanzas y realizar tareas complejas. También disminuye el recuerdo de hechos recientes y de la historia personal. A medida que la enfermedad avanza, el paciente presenta una demencia temprana y ya no puede sobrevivir sin algo de asistencia. No es capaz de recordar aspectos importantes de su vida, como la dirección de su casa, el nombre de sus nietos o del colegio en el que se graduó. También se desorienta temporalmente, no recuerda en qué día de la semana o en qué estación del año está. Sin embargo, todavía retiene conocimiento sobre sí mismo. Sabe cuál es el nombre y el de su pareja e hijos. No requiere asistencia para comer o ir al baño, pero sí presenta dificultades para vestirse. Otra de las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer consiste en que los pacientes olvidan dónde viven y tienden a perderse en la calle. Por lo tanto, es muy importante que el enfermo lleve consigo algún tipo de identificación o que use una pulsera médica con un número de teléfono y contacto, cerrar las puertas con llave y avisar a los vecinos sobre esta tendencia. Con el tiempo, la convivencia con la enfermedad de Alzheimer es cada vez más difícil, tanto para el paciente como para sus familiares. El paciente demuestra una severa disminución cognitiva, olvida el nombre de su pareja y no es consciente de los eventos recientes en su vida ni de lo que lo rodea. Tiene cierta memoria de su vida pasada, pero de forma muy borrosa. Además, pierde el ciclo circadiano. La noche se convierte en el día y el día en la noche. Entonces, la llegada del crepúsculo puede ser un momento difícil. Muchos se ponen inquietos, agitados y malhumorados en la hora de la cena. Este fenómeno se conoce como síndrome de Sundowner. Por otro lado, los movimientos complejos se vuelven menos coordinados, lo que impide al paciente realizar las actividades rutinarias. Los problemas del lenguaje son evidentes y las capacidades para leer y escribir empeoran. Además, el paciente presenta comportamientos delirantes como hablar con personas imaginarias o con su propio reflejo en el espejo. También realiza movimientos corporales repetitivos y demuestra bulia y ansiedad con comportamiento agresivo. Parte de esta conducta errática es causada por cambios químicos en el cerebro, pero también puede atribuirse a la terrible y real experiencia de perder el conocimiento y la comprensión de sus alrededores. Actualmente existen dos grandes grupos farmacológicos para tratar la enfermedad de Alzheimer, que se centran en reforzar las funciones cognitivas. Por un lado, el Memantine, que modela el glutamato. Este es un neurotransmisor más importante de la corteza cerebral y está muy implicado en la función de la memoria. El otro grupo de fármacos tiene que ver con los anticolinestéricos. Dentro de estos encontramos el donepezilo, el más extendido en el mundo como medicamento, la rivastigmina y la galantamina. Ambos grupos de moléculas pueden administrarse en forma de monoterapia, pero también se obtienen buenos resultados de combinación de memantina y donepezilo. Por otro lado, dentro de la enfermedad de Alzheimer se dan problemas conductuales como la depresión y el fenómeno psicótico del Alzheimer. Para la depresión existen medicamentos antidepresivos modernos como los inhibidores de recaptación de serotonina, y para el fenómeno psicótico lo aconsejable son los antipsicóticos atípicos como la quetiapina, usándolos moderadamente y con consenso familiar. La enfermedad de Alzheimer es particularmente difícil ya que la familia del paciente debe resistir la desaparición de la personalidad conocida por todos. Por otro lado, tratar con un paciente en un estadio moderado a grave es muy cansador y a menudo los mismos cuidadores empiezan a mostrar señales de estrés o mala salud. El cónyuge que administra atención es por lo general anciano y a menudo frágil. La impotencia, la culpa y la sensación de derrota son los elementos más generadores de estrés crónico. Cuidar de un enfermo de Alzheimer es un trabajo de 24 horas. No solo hay que estimularlo y mantener las habilidades cotidianas, sino cuidarlo de sí mismo, ya que su falta de conciencia puede llevarlo a ejercer conductas peligrosas. Por ello es importante que sus cuidadores sigan las siguientes reglas. El paciente debe estar acompañado las 24 horas. No debe salir solo. Debe tener máximo cuidado con estufas, cocinas y ventiladores. El paciente no debe manejar medicamentos ni productos tóxicos. Se debe tener cuidado con los objetos punzantes, cortantes y con el lobo caliente. El paciente no debe manejar ningún tipo de vehículo. Se deben enrejar ventanas y balcones. No reiterar las malas noticias, el paciente no recuerda, pero sí queda angustiado. Se debe estimular el interés y la conexión con el entorno.
La comunicación con el paciente que sufre la enfermedad de Alzheimer es algo que preocupa a quien lo cuida. El paciente deja de reconocer a sus seres queridos y puede tener la impresión que los demás controlan su vida o que hablan por ellos. Incluso pueden sentirse incómodos si se habla de ellos como si no estuvieran. En este sentido, uno debe darle al enfermo una sensación de seguridad y a la vez adquirir la información necesaria para darle lo que necesita. Hay una serie de pautas que pueden ayudar a que la comunicación sirva para acercarnos al paciente. Podemos resumirla en 10 reglas básicas. Nunca discuta con el enfermo, póngase de acuerdo con él. Nunca trate de razonar con él, distraiga su atención. Nunca lo avergüence, alábelo. Nunca trate de darle lecciones, serénelo. Nunca le pida que recuerde, rememórele las cosas y los hechos. Nunca le diga, ya te lo dije, repítaselo cuantas veces haga falta. Nunca le diga, vos no podés, dígale, hacé lo que puedas. Nunca le exija u ordene, pregúntele o enséñele. Nunca condescienda, dele ánimo. Nunca fuerce, refuerce la situación. Por otro lado, aunque se presta bastante atención a las emociones negativas del paciente con la enfermedad de Alzheimer, algunos se vuelven muy gentiles, reteniendo la capacidad de reírse de ellos mismos, incluso después de que sus aptitudes verbales han desaparecido. Algunos no parecen infelices sino un estado místico o similar al producido por el efecto de una droga a medida que el pasado y el futuro se les escapa. La estimulación de este estado puede aliviar el trabajo del prestador de asistencia. En el estadio más avanzado de la enfermedad de Alzheimer, el paciente pierde sus habilidades psicomotoras básicas como caminar, sentarse y controlar su cabeza. Esto lleva al enfermo a permanecer en cama, siendo incapaz de alimentarse. El lenguaje se vuelve muy desorganizado y se pierde completamente. A pesar de ello, se conserva la capacidad de recibir y enviar señales emocionales. Aún puede manifestar cierta agresividad, aunque es más frecuente una extrema apatía y agotamiento. En esta etapa, los pacientes pueden requerir la internación geriátrica. El ideal de estas instituciones es aquella que cuente con actividades de hospital de día y talleres de estimulación, donde se trabaja la movilidad del paciente, el uso de la luz para regular el sundowning y mejorar el sueño, y la adaptación del paciente a la institución. Otros tratamientos complementarios son la musicoterapia, la psicopedagogía, fonoaudiología, kinesiología, educación física y además la psicología cognitiva, tanto para el paciente como para su familia. Todo esto da como resultado un tratamiento multidisciplinario que mejora la calidad de vida del paciente. La enfermedad de Alzheimer es hoy la epidemia del siglo XXI y se estima que la padecerá 1 de cada 3 personas. La investigación para encontrar una cura que retrase su aparición o frene su progresión es clave. Mientras tanto, nunca hay que olvidar que el paciente sigue siendo una persona que siente, sufre y quiere transmitirnos sus pensamientos. Debemos darle oportunidad para que se exprese, estar atento a sus necesidades y brindarle todo nuestro cariño en los años que dura su enfermedad.